En el libro de Juan, capítulo 10, verso 22, que leyó el hermano Camilo, solo quiero resaltar una porción breve de la palabra para entender la reunión del día de hoy. Yeshua caminaba en el templo por el pórtico de Salomón. Se celebraba en Jerusalén el tiempo de la Hanukkah, de la dedicación, y era invierno. ¿Por qué quise repetir este texto? Para que haya una claridad en sus corazones. Levítico 23 nos habla de las 7 santas convocaciones. Amén. Entonces no hay una ordenanza bíblica para la celebración de Hanukkah. La celebración de Hanukkah obedece a un contexto totalmente histórico. Esto quiero que usted lo tenga absolutamente claro en su corazón. Pero para corroborar el contexto histórico y llevarlo a un contexto bíblico, Juan 10:22 nos aclara el hecho histórico y nos dice: Yeshua caminaba por el templo en la celebración de Hanukkah, y nunca jamás Yeshua dijo: no deben hacerlo. Amén. ¿Alguien lo captó? ¿O lo tengo que repetir? ¿Qué pasó cuando los ministros, los sacerdotes hacían el intercambio de las ventas de palomas y todo en el templo? ¿Recuerdan la escena? ¿Qué hizo Yeshua? Llegó al templo, levantó todo lo que había allí, las mesas, los cambistas, y les dijo: han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Pero cuando estuvo en el pórtico, en el templo en Jerusalén, nunca dijo: esto de la Hanukkah no deben hacerlo. Todo lo contrario, él veía año tras año, desde niño, la celebración de Hanukkah, y la celebraba, por supuesto, porque recuerden que Yeshua también es un judío y es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Todopoderoso. Entonces, aquí no se trata si lo hacemos, no lo hacemos, si se debe, si no se debe, a mí me parece, yo no estoy de acuerdo. No, aquí se trata de entender el contexto de que en Juan capítulo 10 verso 22 nos habla de yo soy la luz. Amén. Y la luz es la celebración que tenemos que estamos celebrando. Permítame solo mencionar, porque como no prediqué, estoy que me predico, entonces solo quiero decirles esto. ¿Aparece la palabra dedicación en algún otro texto bíblico? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que pocas veces lo leemos porque no leemos normalmente los títulos. Cuando usted lee en el original hebreo, va a notar que al hacer la traducción del hebreo al español, algunos versos bíblicos no coinciden. ¿Por qué sucede eso? Porque en el hebreo el título del capítulo pasa a ser el versículo 1. ¿Me captaron eso? Entonces, cuando lo pasan al español, pasan el título como un simple título y luego el versículo 1. Observen, solo lo voy a mencionar. En el capítulo 30 del libro de los Salmos, se los pido por favor, léalo esta noche en casa. Dice: acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. Se los traduzco esto al original en hebreo. Dice: salmo cantado en la Hanukkah del templo, en el Salmo de David. Es decir, que aquí encontramos en el libro de los Salmos la Hanukkah, dedicación. Y realmente el sentido de la palabra Hanukkah es, como lo hemos mencionado, dedicación, pero también tiene una connotación más profunda, y es educación. Observen, en el tiempo del templo, ¿qué hacía el pueblo? Iban al templo. ¿A qué iban al templo? A recibir instrucción,
a ser preparados, capacitados, a encontrar respuestas. Cuando había un problema de familia, cuando había un problema de salud, cualquier tipo de problema, todos acudían al templo a que los sacerdotes les enseñaran y les indicaran qué es lo que la palabra dice respecto a esta situación. Pero ¿qué sucedía? Los sacerdotes que habían en el templo, como lo explicaba ahora Camilo, habían perdido la dirección de la ruta hacia donde ellos debían caminar. Entonces la gente iba al templo buscando ¿qué? Dígalo conmigo, buscando instrucción, buscando educación. Y allí la palabra instrucción, educación, significa Hanukkah. Hanukkah es educación. ¿Por qué es educación? Porque Hanukkah es luz. Y cuando nosotros estuvimos en oscuridad o estuvimos en tinieblas, el Eterno nos tomó de allí y nos trajo a su luz admirable. Amén. Entonces, ese Shamash, que es el centro del Hanukkah, es, lo enseñó Camilo, el que sirve. Es la primera vela que permanecerá prendida durante todo el tiempo y que a lo largo de los siguientes días va a encender a las demás. Cada vela tiene una representación y la vamos a estudiar en el transcurso de la semana. Pero atención, algunos jóvenes están aquí y dicen: yo eso no entendí nada. Se los voy a explicar versión siglo XXI. Aquí dicen estas 4 letras del Deidrel: un milagro sucedió aquí. Un milagro sucedió aquí. ¿Cuál fue el milagro que sucedió aquí? Tenían aceite para un día, pero ese aceite permaneció durante 8 días. Un milagro sucedió aquí. Se los voy a traducir al siglo XXI. Jóvenes, su celular solo tiene 1% de carga. Y usted está en una comunicación de esas importantes, afectivas, amorosas. Y si usted tiene solo 1 segundo de carga, no puede ser posible que se me agote la carga justo en este momento. Pero repentinamente la carga dura 8 minutos. Un milagro sucedió aquí. Espero que lo hayan captado, jóvenes. Hanukkah versión celular.